Listo, ahora sí, perfecto. Presentación desde el principio, lo hacemos si querés cortito, ¿vale? Sí. Presentación desde el principio. Ah, no, espera, voy para atrás. Bueno, si querés con los contenidos, ¿no? Dale. Bárbaro. Vamos a desarrollar entonces la clase de Unidad Económica Agropecuaria, está dentro de la unidad 6 del programa de la materia, y vamos a ver primero una definición, trabajar con algunos conceptos legales que enmarcan lo que es la Unidad Económica Agropecuaria. Vamos a hablar sobre una disposición vigente del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires al respecto. Vamos a mencionar y explicar los métodos de cálculo y compararlos, y por último vamos a tratar un poquito la dinámica del concepto, abordando rápidamente la explicación de un trabajo concreto sobre unidad económica agropecuaria. Entonces, yendo a la definición, la primera definición o la definición original la podemos encontrar dentro de la ley 14.392 del año, derogada ya hace mucho, y la define como el predio que por superficie, calidad de tierra, ubicación y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajados por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permite subvenir a sus necesidades y una evolución favorable de la empresa. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con el concepto de aquella unidad en hectáreas que sea viable económicamente y que va a estar definida por varias de estas condiciones, ¿no? A ver, el ambiente va a definir ciertas características de la empresa, como ser, bueno, la calidad de suelo, el clima, el relieve, la topografía, la aptitud agronómica, que por supuesto van a estar estrechamente relacionadas con la producción de la zona, distancias a mercados y demás, que van a hacer que la empresa tome ciertas características y que entonces la superficie necesaria para que esa empresa sea económicamente viable van a ser distintas de acuerdo a dónde se presente el establecimiento. ¿Qué quiero decir? Que una empresa situada en el norte de la provincia de Buenos Aires, por sus características agroecológicas, posiblemente van a necesitar menor superficie para que tenga una viabilidad económica. Pero también la definición mencionaba como concepto dentro de la unidad económica que la familia rural era la que aportaba la mayor cantidad de trabajo. Y esto también es importante porque estas necesidades también son dinámicas, no es lo mismo las necesidades de una familia rural de los 80, de los años 80, que la de hoy y lo que sea futuro. Y bueno, y por otro lado, lo que decía la definición era que la empresa pueda presentar una evolución favorable a futuro, ¿no? Entonces, acá va a entrar en términos económicos, que la empresa sea rentable, y acá también vamos a trabajar, van a ver que para determinar la unidad económica vamos a utilizar conceptos que nosotros ya estamos viendo, ya venimos viendo dentro de la materia. Entonces, bueno, ¿por qué tratamos este tema? Bueno, una, porque está en el programa de la materia, y además porque es un tema que ahora vamos a ir viendo, que es de incumbencia profesional para ciertas actividades que nos puedan llegar a tocar dentro del ejercicio profesional. ¿De dónde surge un poco, primero desde lo legal, el concepto de unidad económica agropecuaria? En el artículo 228 del Código Civil se define lo que es la divisibilidad de bienes. Cuando un bien es divisible, el artículo dice que un bien es divisible cuando cada parte en la que se divide ese todo sigue siendo homogéneo y análogo a la cosa original. Y luego, que por ahí nos vamos a quedar con la segunda parte, el último párrafo del artículo, dice que las cosas, en este caso, las cosas la vamos a poner como una
unidad agropecuaria, como un campo, si queremos verlo ya más concreto, no pueden ser divididos si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. Entonces, nosotros vamos a estar limitados en poder subdividir un establecimiento en unidades más pequeñas si esas unidades más pequeñas se transforman en antieconómicas o están por debajo de la unidad económica agropecuaria. Entonces, ya desde el Código Civil, ¿no? Ya desde la ley madre, digamos. Claro. ¿Sí? O sea, que desde el punto de vista legal, la ley madre ya nos condiciona a subdividir por debajo de un nivel que transforme las empresas en anticonómicas. Por eso, esto es a nivel nacional, como dice Patri, a nivel del Código Civil, pero también en materia de inmuebles, la reglamentación de ese fraccionamiento va a estar debajo, en la órbita de las autoridades locales. Entonces, cada provincia va a tener su propia norma, sus propias normas en cuanto a este tema. Nosotros hoy vamos a ver un ejemplo de una disposición, como les dije, que está vigente de la provincia de Buenos Aires. Y en provincia de Buenos Aires, el Código Rural de la provincia es el Decreto Ley 10.081/83, que en el título 2, desde del artículo 43 al 46, habla de esto. Y el decreto reglamentario es el 1573/83. Después de y esto, luego ya, sí. No, después de esto, chicos, si quieren les puedo enviar el Código Rural y les puedo mandar la disposición, si les interesa, porque la verdad que esto es incumbencia profesional, claro. Así que está bueno, a pesar de que a veces no nos guste mucho el tema legal, tenemos que tratarlo. Y bueno, y luego la disposición vigente, que es la 1/2017 de la Dirección de Bioeconomía y Desarrollo Rural del Ministerio de Agroindustria, que es la que vamos a ver un poquitito más en detalle, como para que veamos dónde está esa incumbencia profesional que nos puede llegar a tocar. Un comentario, Vale. Digo, el tema de la unidad económica, está bien abordarlo desde el punto de vista de las incumbencias profesionales y todo esto, pero digo, por ahí excede también, ¿no? A esta mirada. Digo, el concepto económico es tratar de determinar o de conocer cuál es la dimensión mínima que tiene que tener una empresa, una unidad agropecuaria para ser sustentable económicamente, ¿no? Ese es el punto. Digamos, ahora digamos, seguimos con los aspectos de la ley o lo que dice la ley o lo que no dice. Pero digo, para enmarcarlo, ¿no? Está bueno desde el punto de vista conceptual conocer cuál es la dimensión mínima que tiene que tener una actividad ganadera, agrícola, hortícola o lo que sea, Claro. Para permitir que un productor se dedique por completo a su explotación agropecuaria, sin tener que hacer otra actividad, ¿no? En paralelo, como muchas veces sucede, ¿no? Que aquellas familias o personas que trabajan de otra cosa y además tienen tienen crían pollo, gallinas o chanchos o incluso tienen vacas o hacen agricultura, pero además tienen su empleo en el pueblo
¿por qué? Porque con lo que sacan del campo no les Claro. permite vivir. Sí. Entonces, esa mirada es interesante también, ¿no? Y tratar de hallar en cada región y en cada actividad, ¿no? ¿Cuál es la dimensión mínima económica que permite Sí, ser La sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Amílcar, el Power estaba encarado desde ese punto con Vale, y yo se lo di vuelta. ¿Por qué? bueno, Porque no quería importa, atraer a los era- chicos, los quería atraer a los chicos con una implicancia laboral. Pero el Yo Power pensé estaba, igual que vos, Amílcar, pero bueno, el, Patri le quería dar esta mirada primero y bueno, yo creo que estuve de acuerdo, así que es como que, bueno, igual el Power estaba armado con tu mirada y con la mirada de Valeria. Yo a los no chicos importa. los quise tentar desde el punto de vista para que dijeran, esta puede ser una salida laboral, porque de hecho nos ha pasado con Vale, esta puede ser una salida laboral, y por eso los quise tentar desde ese lado. Claro, Pero claro. el power estaba armado desde tu punto de vista y desde el Claro, punto de vista de Valeria. Así que me claro, hago cargo por haber claro. cambiado la No, estructura. porque Pero es que está bueno las dos cosas. claro, claro, por eso digo, justamente, porque por ahí, nada, uno dice reglamento tal o ley tal, o qué sé yo, inciso tal, ¿viste? Y eso por ahí a los abogados les gusta más, pero a los agrónomos no nos gusta todo Es que, eso. Amílcar, es que si lo tenés que trabajar, ahí va No, el punto. Si lo no, tenés que ya sé. trabajar, lo tenés que hacer así. Sí, Y por eso. sí, obvio, no, ya sé, Pero, pero digo, no, pero digo que el concepto va más allá y por ahí, digo, es interesante como concepto. Y después, bueno, el que lo quiere Sí. llevar a la práctica desde el punto de vista profesional, bueno, también tiene que leerse la reglamentación, las leyes, todo eso, bueno, no. está bien, está bien. Sí, Esa es la como segunda parte, y así lo armó Valeria, así que vale, la próxima lo cambiamos el orden, ¿eh? No, está bien, como concepto, yo claro, siempre lo que trato de decirles es que es como determinar la unidad económica agropecuaria sería como buscar ese punto de equilibrio, digamos, claro, entre, bueno, cuáles son, ahora vamos a ver que están relacionados los ingresos y los costos, para decir, bueno, a partir de esta superficie, la empresa es económicamente viable, como decía Milcar, para sustentarse, para no tener que tener ingreso de dinero por fuera de la actividad, y para lo que decía la definición, ¿no? Subvenir y poder evolucionar favorablemente. Entonces sería como un punto de inflexión, ¿no? Buscar esa superficie que por supuesto no va a ser la misma para distintas regiones, por lo que dijimos antes, ¿no? Por las características, por la aptitud del suelo, por cercanía a los lugares de venta, por lo que fuera, o mismo, como dijo Amílcar, no es lo mismo una unidad económica agropecuaria para la cría que para la invernada, que para la agricultura o para la, dijiste, pollos, gallinas, o para maíz o soja. Entonces, bueno, sigo con esta línea. dale, Eh, dale, sí. esta disposición lo que normaliza es el proceso de subdivisión de predios. Entonces, acá entra a jugar la unidad económica agropecuaria, como les dije antes. Dentro, si yo hay que subdividir un predio, que muchas veces pasa, acá hay empresas familiares que, bueno, el dueño no está más, y esa sucesión, ¿qué hacemos con el campo? Lo vamos a subdividir en 3 parcelas. Bueno, hay que ver si esas 3 parcelas en las que queremos subdividir el campo cumplen con el requisito de ser unidad económica agropecuaria, por lo tanto, si cumplen, bárbaro. Si no cumplen, va a haber que justificar mediante un estudio agronómico que tiene que hacer un ingeniero agrónomo, para poder inscribir cada una de esas parcelas en lo que es el catastro y que estén después reconocidas como unidades separadas de esa original y que esté dentro de la ley, ¿no? Bueno, toda esta normativa tiene varios anexos para poder solicitar esa subdivisión, hay requisitos para cumplir con el estudio agroeconómico, que ahora los vamos a repasar, a ver rápidamente.
bueno, el contenido básico del estudio y demás. También, bueno, hay que pagar una tasa por servicios administrativos para aprobar la subdivisión. Hay que hacer un estudio agroeconómico cuando las parcelas rurales resultantes de la subdivisión son inferiores en 4 veces a los límites establecidos para cada sistema de producción. Y acá de nuevo, tiene que ser un ingeniero agrónomo matriculado que haga este estudio agroeconómico. Y además exige un estudio de impacto ambiental. Que es otra implicancia que también ustedes pueden empezar a trabajar, ¿no? El estudio de impacto ambiental puede ser otra implicancia. Pero bueno, ahí. Bueno, si querés seguimos, que esto por ahí dice, que decía Mica, que por ahí no es tan interesante. Bueno. También esto déjalo porque también este decreto... Ya lo dije, que digamos, todo esto lo tiene que hacer un ingeniero agrónomo, que tiene que estar matriculado. Bueno, acá es una parte de los anexos que tiene esta disposición. Hay que solicitar la subdivisión del inmueble rural, cómo sería esa subdivisión, en cuántas parcelas se propone la subdivisión. Pásalo, Patri. Bien. El estudio agroeconómico. Sí, ahí se trabó. Claro, ahí, bueno, el anexo 2 son los requisitos con estudio agroeconómico y seguí la que viene. Sí. Bueno, todo lo que acá lo mostramos. Y acá lo mostramos y también lo que yo cuando les muestro esto y claro, ustedes se encuentran con esto, por ejemplo, entre otras cosas, se les pide una descripción del inmueble. Fíjense en el punto 1, en el punto 2 se pide la determinación de la unidad económica, ahí de lleno lo que estamos viendo, y después un croquis acotado del predio indicando el anteproyecto de subdivisión. Dentro de las características de la descripción del inmueble se les pide generalidades, características zonales y un montón de cosas que es muy parecido al trabajo cuando están en el taller. Es bastante parecido a la caracterización que hacemos en los establecimientos con los que trabajan en el taller. Exacto, entonces, por eso lo también, ¿no? Claro, también lo que aprenden en el taller les sirve y se llevan como herramienta poder caracterizar un inmueble en el caso de tener que presentar para hacer una subdivisión del predio. Exacto. Todo esto lo ponemos justamente para que vean que todo lo que están viendo acá lo van a poder aplicar. Esa fue un poco la idea de esta primera parte vista de esta manera. Y después, si querés rapidito, les digo que el anexo 5, pues no es tan importante, tal vez el anexo 5 lo que hace es la ley de la provincia tiene determinadas superficies mínimas en función a cada una de las características. Si es un cultivo intensivo, 25 hectáreas, si es agrícola, depende de cuál, 70 o 100, y así vamos aumentando la superficie agrícola, por ejemplo, en una zona semiárida que corresponda a una zona semiárida, la unidad económica es de 1000 hectáreas, es un poco lo que decíamos con Valeria, o sea, cuanto más productiva es la empresa, fíjense que tenemos, obviamente en los cultivos intensivos la superficie mínima es de 25 hectáreas, en una zona semiárida tenemos 1000 hectáreas de superficie económica, digamos. Y después, por último, por partidos también está establecido que, por ejemplo, el partido de Chivilcoy tiene, si en la partida inmobiliaria está caracterizado como que es agrícola, la unidad mínima es 100 hectáreas. Si en la partida inmobiliaria el campo está caracterizado como agrícola o ganadero, la superficie es 150 hectáreas. Y si están en Chivilcoy y la partida inmobiliaria está caracterizada para tambos, son 100 hectáreas. Y así con cada uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Esta sería la disposición, digamos. Entonces, para poder cumplimentar esta disposición, hay que determinar
entre otros puntos, hay que determinar la unidad económica agropecuaria. Para determinarla vamos a nombrar, a mencionar y a ver estos dos métodos. El método oficial, que es el que pide también la disposición por el cual determinar la unidad económica agropecuaria, es el método del ingeniero Fernández. Si querés, Patri, avanzar, el método del ingeniero Fernández, que es este que tenemos acá, es el método utilizado a nivel oficial, como les decía. Es una técnica fundamentalmente gráfica que trabaja con lo que ven en el gráfico. Ven una recta, una función lineal representando los ingresos. Lo importante decir de este método es que se trazan las líneas y la curva en el caso de los costos se trazan a partir de la explotación modal de la zona en la que estemos trabajando. Y trabaja con una función que representa los costos de parábola. Entonces, el punto medido en hectáreas, ¿no? Donde se cortan la función que representa los ingresos y el punto y los costos, determina la superficie por encima de la cual vamos a tener un resultado económico positivo y por debajo de la cual el resultado, claro, el que marca Patricia, y por debajo de la cual el resultado económico es negativo. Entonces, hay todo, bueno, cómo se confecciona la parábola de costos, partiendo de la explotación modal, y obteniendo el resultado a través del gráfico. Tiene resolución matemática también, el método, que ahora va a pasar una diapositiva con la resolución matemática del método. Tiene sus limitaciones, por ejemplo, se plantea que los costos arrancan de cero, ¿no? Ahí van a encontrar... ¿Cómo? Que esto está mal, en realidad. Claro, porque no tiene en cuenta un nivel mínimo de los costos fijos, ¿no? Ahí van a ver en los apuntes que hay algún aporte del ingeniero Arzubi al respecto. Exacto. En un trabajo que tiene hecho, no sé si quiere comentarlo, de una explotación ganadera, ¿no? Está bueno, no sé si lo querés comentar como aporte a la crítica constructiva, del método, tal cual. Este método es del 45, claro. Creo. No sé si, Amílcar, que tenés algo para contarnos de eso. No lo pusiste, ¿no? El grafiquito que hicimos nosotros en el trabajo no está puesto acá, ¿no? No, ¿querés que lo muestre? Tengo el apunte acá. Está en el apunte igual, pero claro. nada, igual es porque sintetizan los dos métodos, así que si querés explicar el otro método y después lo... Bueno. Entonces, bueno, acá hay como, dejar un poquito, Patri. Voy, perdón. Voy atrás, ¿no? Sí. Sí, por eso les decía hoy, como ese punto de equilibrio, ¿no? O ese punto de inflexión, mejor dicho, a partir del cual la superficie nos va a dejar un resultado positivo. Yo lo comparo con cuando hablamos del RIN de indiferencia en un cultivo, ¿no? O cuando hablamos, para que lo vayamos relacionando con temas que ya vimos, ¿no? El RIN de indiferencia en un cultivo nos decía el rendimiento a partir del cual íbamos a ganar o perder plata. Bueno, esto es análogamente, haciendo una analogía, es la superficie a partir de la cual, teniendo en cuenta el esquema de ingresos y costos que tenga la empresa, voy a tener ese superávit o ese beneficio económico. Y por el lado del método del ingeniero Fulón, que trabaja con, fíjense que tenemos una función lineal en rojo que representa los ingresos, y dos rectas que representan distintos niveles de costos. Una línea al azul que representa los costos fijos, un nivel de costos fijos, y la línea verde, que está escribiendo Patricia ahora, que son los costos fijos, más un nivel de vida familiar, que sería ese extra
que incrementan los costos como para decir, bueno, mínimamente la superficie me tiene que, los ingresos producidos en esta superficie me tienen que cubrir los costos fijos más ese nivel extra. Y entonces, bueno, la diferencia con el otro método es, bueno, que en este caso se trabaja con una función lineal para representar los costos y que además se tiene en cuenta, fíjense que no arrancan de cero los costos, y bueno, y se tienen en cuenta además ese extra de nivel de vida, ¿no? No lo tengo el gráfico de Ingeniero Barzubi, pero bueno, es un poco... Qué mal, el primero que tendrías que tener. Lo puedo mostrar, lo tengo acá en el apunte, pero para que lo vean los chicos y vean que se trabajó con una explotación ganadera, y un poco muestra esa falencia del método del ingeniero Fernández de que los costos nunca son cero. O sea, mínimamente hay niveles de costo fijos que sí o sí cualquier explotación va a tener. Entonces, bueno, eso. No sé si querés agregar algo, Amilcar. Claro, no, el cálculo que sacamos nosotros es, primero... Bastante reciente aparte, ¿no? ¿Eh? Es bastante reciente. Sí, 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 2015. sí. Sí, la primera versión la hicimos en el 2015, después hicimos algunas otras en otros lugares en el 2018 y 2019. Pero, digamos, esa del 2015 lo interesante fue que chequear, a ver, primero cómo se comportaba el incremento de los costos. Sí. Y en realidad, si uno considera todos los costos, digamos, tanto los costos fijos y los costos variables, cómo varían en función del tamaño, asumiendo que, digamos, cuanto mayor es el tamaño, mayor es la cantidad de producto y la cantidad, en este caso nosotros lo aplicamos sobre ganadería, es decir, mayor cantidad de vacas tenés, entonces los costos, en realidad tiene razón, digamos, la forma de simbolizar los costos del método Fernández, porque crecen siguiendo una parábola, ¿no? Es una función cuadrática. Entonces, está bien hacer esa simplificación o esa modelización de ver cómo se van incrementando los costos utilizando una función cuadrática, ¿no? Una parábola. Ahora, lo que está mal es justamente que arranquen desde el cero. Claro. Entonces, en el cálculo que hicimos nosotros, está arrancando desde un nivel mínimo de costos fijos y luego sí sigue una parábola. Entonces, coincide con Fernández en que arranca con un nivel determinado, perdón, coincide con Fernández con que sigue una curva de parábola, pero coincide con Fulón en que arranca de un determinado nivel de costos fijos. Sí. Claro. A ver, que lo estoy buscando. Ah, bueno. Nada, y estaba aplicado a la ganadería vacuna y a los ovinos. No me acuerdo bien cuántas vacas hacían falta, pero sí me acuerdo que para la explotación ovina necesitabas 800 ovejas. Ahí se ve, Sí, ahí se ve, sí. Acá se ve que es un poco lo mismo que estábamos viendo, fíjense, la recta, la función lineal para los ingresos y lo que les decía Amilcar recién, la forma que plantea el método del ingeniero Fernández, que los costos crecen, pero no de manera lineal, sino que se asemejan, o está bien representada por una parábola, pero que no arrancan de cero, ¿no? Lo cual es lógico. Es lógico, sí. 2017, acá. Bueno, esto lo tienen en la punta igual, así que, bueno, nada, lo queríamos decir. Patri, ¿querés poner de vuelta o que te saqué? Perdón. Perfecto.
Bien. Bueno, pero como se darán cuenta, ustedes ya trabajamos bastante con lo que son ingresos de las empresas, con lo que son costos, que todo eso tiene que estar registrado, posiblemente a través de una contabilidad, que ustedes pueden, de ahí van, de hecho en la disposición esta famosa que les mostré, si la leen, y les dicen cómo calcular, cómo se saca la unidad económica agropecuaria, les habla de ver cuál es la cuenta capital de la empresa, el capital circulante, cómo está registrado los ingresos en el haber, cómo están registrados los gastos y los costos en el debe. Léanlo porque es como que, bueno, sirve también para integrar lo que llevamos viendo. Esa era un poco la idea, o sea, todo esto que ustedes están viendo se torna utilitario en ese, a la hora de realizar ese estudio agroeconómico, un poco esa era la idea, ¿no? Sí, o la determinación de la unidad económica agropecuaria, por ejemplo, si lo van a hacer en algún trabajo de investigación, ¿por qué no? También, por supuesto. Acá sería desde el punto de vista de un trabajo de investigación y como incumbencia laboral, utilizando toda la parte de la disposición 1/2017. Esta es un poco bueno, esta diapositiva, ya pasarla, está. Para repetir lo mismo. Este es un ejemplo de algún cálculo que hicimos con Patricia sobre un establecimiento que trabajamos con los dos métodos aplicando la resolución matemática, y nos daba parecido, no nos había dado el mismo número, uno obtuvimos 314 hectáreas y otro 368, pero bueno, cómo calcular matemáticamente, que se puede, en función de los datos, básicamente de los egresos y de los ingresos. Fíjense que los componentes de la fórmula son los mismos. Exacto. Y que es lógico que el método de Foulon de más alto porque incluye la... Ay, ¿cómo se llama? El nivel de vida. El nivel de vida, exactamente. Bueno, pasamos. Y bueno, y lo importante tener en cuenta que es un concepto que cambia y es dinámico, que la unidad económica no la podemos determinar hoy y que va a durar para siempre, ¿no? Porque estamos constantemente ante cambios en cualquiera o en muchas de las variables que la van a definir, que van a hacer que sea mayor o menor en cuanto a los ingresos y en cuanto a los costos también. Entonces, no es que hoy la unidad económica de hoy va a ser la misma que de hace 30 años o a futuro. Pasamos, Patricia. Que una de las críticas que le hacíamos a esta ley es que hace bastante tiempo que vienen con esas superficies que están de alguna manera caracterizadas y que yo creo que es momento de que se cambien, ¿no? En lo que es la disposición 1/2017. Sí, 2017, sí. Este es un trabajo de los que está nombrado en el apunte, de Castigliani, que bueno, es sobre tecnología y escala, y es el análisis de umbrales de rentabilidad en las empresas de la cuenca central santafesina, de la cuenca lechera. Y lo vamos a resumir, se los vamos a pasar, lean, si lo quieren leer, es interesante. Lo que intenta, el objetivo del trabajo es analizar los umbrales de rentabilidad en términos económicos en los campos santafesinos, y qué modificación se produce en las rentabilidades de la actividad cuando se adopta tecnología disponible y probada. Como conclusión, se obtiene que la adopción de tecnología disponible para ese momento, que es año 2008, ¿no? La adopción de tecnología disponible reduce la unidad económica agropecuaria, y para eso, ¿cómo trabajaron? Y también que los tambos de menor escala, con ajustes tecnológicos, o sea, mejorando la tecnología, también pueden resultar exitosos. O sea, en realidad es lo mismo que lo que plantearon al inicio, ¿no? Cuanta más tecnología, menor es la unidad económica. Claro.
y cómo trabajar. Y bueno, y un poquito resumir, muy resumido, cómo se trabajó, con qué materiales y métodos. Fíjense después, si lo pueden leer, se desarrolló un modelo, y ahí yo resalté en negrita la palabra modelo, porque son términos que nosotros fuimos o que estamos trabajando en la materia, ¿no? Realizaron modelos basados en la revista Márgenes Agropecuarios, que también se las hemos nombrado como herramienta de trabajo para planificar y para hacer gestión y presupuestar, con valores medios de superficie, mano de obra, tecnología aplicada en la cuenca central santafesina. Se tomaron precios zonales, se obtuvieron resultados mediante el método de márgenes brutos, también recalco que también ya saben hacer márgenes brutos, vamos a ver, ahora en la semana que viene nos tienen que demostrar cómo lo aprendieron, y aprovecho para decir, a esos márgenes brutos luego le restaron los gastos de estructura, y entonces obtuvieron lo que llaman resultado operativo. A ese resultado operativo le restaron las amortizaciones, y entonces obtuvieron lo que llamaron ingreso neto, ingreso al capital, descontándole el retiro gerencial del productor. Es decir, lo que les quiero decir es que todo el método aplicado surge de las distintas herramientas que nosotros estamos tratando de brindarles en la materia. Luego, sobre ese modelo, se imponen parámetros y coeficientes técnicos de situaciones reales. Se confeccionaron 7 modelos, van a ver, con superficie destinada a recría de vaquillonas, con esa superficie que no usan para la recría destinada a soja. Bueno, se modelizaron 7 situaciones, se hicieron 7 modelos, y luego se presentaron los ingresos, costos y resultados para cada modelo, y de cada uno determinaron, mediante usaron los 2 métodos, y determinaron la unidad económica agropecuaria, y se deduce que el método del ingeniero Fernández se adecua mejor a la determinación de la unidad económica. Entonces, bueno, un trabajo donde está desarrollada la metodología, que no es ni más ni menos que aplicar un montón de herramientas que ustedes ya van conociendo, por eso se los quería poner así como para que vean que ya pueden calcular la unidad económica agropecuaria. Y bueno, creo que no sé si y es nada. Vale, déjame que comparto sí, que acá encontré la presentación, así enganchamos con esto también. Poné. No me deja todavía. Tenés que dejar de... Ahí. Ahora sí. A ver si se ve acá. ¿Se ve? Sí, buenísimo. Perfecto. Bueno, no, este es el trabajo que hicimos para ver cuál era la unidad económica medida en hectáreas, y bueno, también está calculada en cabezas, ¿no? Pero un poco abonando la teoría de que la unidad económica no puede ser determinada en un solo momento, porque justamente tiene variaciones. Fíjense, Claro. nosotros la analizamos en este periodo desde 1995 al 2014, ¿no? 20 años. Y se ve cómo, de acuerdo al momento en el que hagas el análisis y con las relaciones de precios, insumo, producto de ese momento, cómo la conclusión te varía significativamente, ¿no? Hubo, digamos, momentos en que se necesitaban 1.400 hectáreas y otros que precisaban 190. 400 o 200, ¿no? Tomando los puntos Máximo y mínimo. mínimos y máximos, claro. Entonces, nada, hacerla en un momento determinado, la verdad que mucho no te sirve. Sí es interesante ver la evolución, ¿no? Primero nosotros queríamos ver, bueno, 2 sistemas ovinos y cría vacuna, ¿cuál
cuál era mejor, si se quiere, compitiendo en la misma zona. Bueno, vemos que la producción ovina, desde el punto de vista con un manejo, digamos, no intensivo, sino que el productor se dedique solamente a la actividad ovina, un manejo eficiente, entonces precisa menos hectáreas que la cría ovina, ya les digo, con las relaciones de precios de cada momento, ¿no? El precio de la lana de cada momento, el precio de la carne de cada momento, y bueno, el costo de los factores también. Esto es para ver las variaciones. Digamos, si uno quiere saber, bueno, y bueno, y en promedio, ¿qué me conviene? O cuántas cabezas necesitaría. Bueno, entonces, para el promedio del periodo 2009 de 1995 al 2014, ahí dice 2004, en 2014, hacían falta 283 vacas de cría o 743 ovejas, ¿no? Esa era la... Digamos, tomando el promedio de toda de toda la serie. Pero, nada, si uno dice, bueno, el promedio muchas veces me deja con márgenes negativos en algunos años, que esos son los más sensibles, ¿no? Es decir, si yo quisiera decir, bueno, no, quiero si yo estoy dedicado a esto nada más y soy productor y tengo que cubrir las necesidades mías y las de mi familia, no quiero tener el promedio, quiero aún en los años en los que son malos, quiero por lo menos cubrir mis necesidades básicas, ¿no? Entonces, si tomo ese criterio, bueno, la vara sube mucho más, ¿no? Entonces tendría que decir, bueno, necesito 1.400 hectáreas. O bueno, o si digo, bueno, acepto que en 20 años, 2 años me vaya mal, ¿no? Pero bueno, no más de 2, porque más de eso no me voy a poder bancar con mis excedentes. Entonces, bueno, ahí viene la discusión. Bueno, ¿cuánto sería la superficie mínima o el tamaño mínimo que tiene que tener una explotación para decir, bueno, es sustentable, considerando que me puedo bancar algunos periodos negativos con el excedente que me generó haber pasado por periodos de bonanza, si se quiere, de ¿no? bonanza, Entonces, claro. claro. Entonces, ahí viene la discusión, ¿no? Pero bueno, por eso es que me parece que, digamos, es interesante el trabajito por esas cuestiones que hallamos, ¿no? Sí. Bueno, no,